Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. ¿Listo, familia? Pues buenas noches. Qué bueno que estás acá. Bienvenidos. Qué gusto verles. Hoy estamos haciendo memoria de el sacrificio de Jesús. Y mucho se pelea entre que si es una fecha o es otra fecha, y que si es en abril, que si no es en abril. Y déjame decirte algo, para mí me da igual si fue en enero, en verano, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí, dándome entrada delante del Padre. Y hoy vamos a ver cómo el acto más hermoso de amor en el que Dios, teniéndolo todo, decidió darse. Y pudimos nosotros pasar de la injusticia de nuestro corazón, de lo pecador y a veces hasta inhumano de nuestro corazón, para poder pasar a la redención de Dios, a poder estar con confianza delante de Dios. Ahora, no sé si tú sabías que no había manera de que pudiéramos ver la gloria de Dios. Muchos han querido ver la gloria de Dios. Desde el principio se quiso ver la gloria de Dios, pero no se podía entrar a la presencia de Dios. Estaba prohibido más que una vez al año, y solamente el sumo sacerdote, y tenía que tener ciertas condiciones para poder entrar al lugar santísimo y poder estar ahí y poder ofrecer esa intercesión por el pueblo y decirle a Dios que tenga misericordia y que tenga piedad del pueblo y que no los destruya. Y hoy nosotros vemos que podemos entrar con confianza y podemos entrar hasta el lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios, porque hubo alguien que pagó el precio. Porque si aquel sacerdote no era puro, no podía entrar delante de Dios. Simplemente moría. Irremediablemente caía. Entonces, vamos a ver cómo Jesús no solamente vino como una respuesta a esa ley de la que te estoy hablando, sino que Él vino a ser víctima de la injusticia de la historia. Y me encontré ese comentario y me pareció tan oportuno, porque dice, juzgado a través de un sistema humano completamente corrupto, llevando a un hombre inocente a una sentencia atroz. Ahora, desde su arresto hasta la crucifixión, Jesús atravesó varios juicios que no debió haber pasado en un primer momento. Pero cada uno de sus juicios fue ejecutado de una manera corrupta. Ahora imagínate esto. Jesús no solamente fue llevado para presentar nuestras cargas, nuestra culpa, sino que aparte fue juzgado injustamente. Todo un sistema religioso y político estaba unido para condenar a alguien que había sido inocente de pecado. Y la Biblia nos narra que primero fue llevado ante Anás de noche en una casa privada, y la ley judía decía que el que iba a ser juzgado tenía que hacerse de manera pública en el templo con testigos, pero
llevaron a Jesús de noche. Buscaron testigos falsos para poder acusarlo. Y los testimonios de estos no coincidieron. Lo interrogaron directamente y le dijeron, tú eres el Cristo. Y Jesús lo que hizo fue decir la verdad. Y él dijo, yo soy. Eso fue lo único que bastaba para que entonces el sumo sacerdote Anás rasgara sus vestiduras y que dijera, esto es blasfemia, y lo condenó. No había defensa, no había argumentos, no había más, no había apelación, y se lo llevaron amaneciendo delante de Pilato, y para nada más para decir, bueno, está bien, vamos a hacerlo legal. Lo llevan delante de Pilato, Pilato lo interroga y le dice, ¿cuál es tu pecado? Y no hay pecado. Como no podían ejecutarlo los judíos, lo entregan a Roma. Pilato no encontró ningún pecado. Y como era de Galilea, lo envía a Herodes y Herodes le dice, yo no quiero saber nada, a menos de que haga un milagro y se salve. Pero Herodes nada más se burla de él y lo regresa a Pilatos. Y Pilatos, sabemos la historia, ¿qué fue lo que pasó? Se lavó las manos y dijo, si yo no puedo liberarlo y la presión de la gente es más fuerte, y aquellos que estaban gritando, crucifícale, que apenas unos días atrás gritaban, Hosana, sálvanos, hoy gritaban, crucifícale, y se lava las manos y entrega a un inocente a la muerte. Y entonces cada uno de los juicios que fue enfrentando Jesús en menos de 9 horas, todos ilegales, todos sin defensa, con testigos falsos, con violencia, sin causa. Esto no es solo historia. No sé si alguna vez haya sido juzgado injustamente. No sé si alguna vez el sistema te falló. No sé si alguna vez aquellos que debían protegerte te fallaron, te traicionaron y Jesús lo entiende. Jesús lo vivió y lo vivió en primera persona. Y él sabía que él iba a pasar esto. Y él sabía que el mensaje no era que se iba a quedar todo en la injusticia. Porque lo que la cruz nos revela y nos dice es que lo que el hombre es capaz de hacer en injusticia, Dios también trae una respuesta. Lo que el hombre viene a hacer como un triunfo de un sistema corrupto, de una realidad irreal, que no debiera ser, Dios está diciendo, en medio de eso yo te voy a demostrar que puedo traer redención. Y así fue atravesando no solo los juicios, sino los azotes. Y azotado 39 veces, y ojalá hubieran sido 39, pero cada uno de esos latigazos traía 7 colas más. Así que, pues no me sé ahorita las matemáticas, pero eran demasiados golpes. Tanto que le desfiguraron el rostro. Y con cada golpe, y con cada injusticia, y con cada mentira, el plan de Dios siguió avanzando. Y a veces tú y yo podríamos decir, ¿sabes? Es que es imposible que el sistema no me esté haciendo esto. Es imposible que yo esté viviendo esto. ¿Por qué me está pasando esto? Pero déjame decirte que Jesús nos está dando la prueba de que Dios está en pleno control, aún en medio de las injusticias que puedas estar viviendo. Dios está en pleno control. Y Jesús no respondió con una defensa, ni con una condenación, ni desde la cruz. Él comienza a decir, y a lo largo de 7 palabras, vamos a ver cómo Dios toma toda la injusticia y la transforma en redención. Y trayéndonos a través de este ejemplo, el principal acto, el más grande de salvación,
trayéndonos redención. Ahora acompáñame en tu palabra, en tu Biblia, perdón, en Lucas capítulo 23. Y mientras lo buscas, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque aquí estamos, Señor. Gracias porque aquí nos tienes, teniéndote a ti, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos hables, que nos bendigas, Señor, para que podamos ser aquellos que te escuchan, que saben, Señor, el sacrificio que tú hiciste para traernos a nosotros vida eterna y vida abundante. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y fíjate que a lo largo me voy a ir un poco rápido porque vamos a ver cómo Jesús, estando en la cruz, pudo darse cuenta no solo del pecado que estaba cargando, sino de las injusticias que estaban teniendo, que estaba habiendo. Y en Lucas capítulo 23, versículo 34 dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y fíjate, lo primero que Jesús les dice desde la cruz es: Padre, perdónalos. No era la culpa de Jesús estar en la cruz, era tu culpa y la mía. Y Él estaba en la cruz por un sistema corrupto a través de juicios ilegales, testigos falsos, y después de ser golpeado, escupido, condenado, y a mí me hacen una mala cara y yo ya quiero como que ahorcarlos, ¿no? Y Jesús había atravesado no solamente el golpe, estaba en la cúspide de la injusticia, en uno de los escenarios más vergonzosos para la humanidad en ese momento, que era morir en la cruz. La Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesús estaba experimentando eso. En ese momento de mayor humillación y de mayor... Él responde con perdón. Entonces date cuenta el momento de la injusticia. Jesús responde diciendo: Padre, perdónalos. Yo no sé cuál sea el momento más injusto que tú hayas vivido. No lo sé. Pero te aseguro que la primera respuesta no es: Señor, perdónalo. Queremos venganza, queremos justicia. El asunto de aquí es que precisamente Jesús estaba haciendo justicia a través de la cruz. Y la cruz no comienza con condenación, la cruz comienza con gracia, diciendo: perdónalos. Y si han hablado mal de ti, y si te trataron mal sin razón, si te traicionaron, Jesús te está poniendo el ejemplo. Te está poniendo un camino para que tú puedas dar ese primer paso hacia la redención, que es el perdón. No porque el otro lo merezca. Estaban atravesando su costado para que saliera, para asegurarse que había muerte. La única razón por la que nosotros podemos hacer este acto de perdonar al otro, es porque Dios ya nos perdonó. Porque tú has recibido el perdón de Dios. Por eso puedes decirle a Dios: Señor, perdona a este. Y es más, yo lo perdono. Y es que la injusticia del hombre no detiene el corazón de Dios. Es más,
desata el perdón de Dios. La segunda palabra, vamos al versículo 43, por favor, porque dice, bueno, desde el 39, por favor, y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora fíjate esta escena, dos hombres criminales culpables de sus actos y uno que no había cometido mal estaba pagando el mismo precio. Y el sistema humano regularmente hace estas diferencias, ¿no? Perdón, no hace estas diferencias. Y tratando a Jesús el justo como criminal, contado entre los pecadores, como dice la Biblia. Y uno de los ladrones reconoce la injusticia diciendo, nosotros recibimos lo que es justo, pero este hombre ningún mal hecho. Y el darnos cuenta, percatarnos de la obra de Jesús, es decir, Señor, no solamente tú no has hecho nada malo, es yo me merezco ese lugar, es yo me merezco esa posición, es yo me merezco el ser castigado por causa de mi pecado. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y ese lugar yo me lo merezco. Pero Jesús reconoció algo y le da una redención increíble. Un hombre culpable que no tuvo tiempo de dar buenos frutos. Un hombre culpable que no tuvo tiempo de hacer buenas obras o tener méritos, y diciéndole a Jesús, solamente acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús diciéndole, hoy estás conmigo. Yo creo que todo cristiano estudiante de la Biblia y dice, yo no sé qué pasó con ese hombre. ¿Qué fue lo que pudo ver en Jesús? Y Jesús le salvó sin que el otro tuviera ninguna oportunidad de arreglar su vida. Simplemente porque tuvo fe, porque creyó. Qué importante es que nosotros realmente tenemos entrada con Dios simplemente por fe. De la misma manera. Esperamos venir y arreglar nuestra vida y decir, bueno, es que cuando yo resuelva esto, entonces ya me voy a acercar con Dios. Cuando yo sea mejor, entonces me voy a acercar con Dios. ¡Oh, sorpresa! Es precisamente porque nada de lo que hemos hecho nos ha sacado de la condición en la que estábamos. No se trata de tener tiempo para resolver mi vida, se trata de que necesito tener a Jesús para poder resolver mi vida. No se trata de que tenga yo un esfuerzo para decir me voy a portar bien. Se trata de que Jesús me perdona porque yo lo reconozco como Rey. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué esperanza estaba poniendo este hombre? Él no estaba diciendo, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor cuando voy a ir al purgatorio y todas esas cosas. No, él estaba diciendo, yo sé que tú vas a venir. Y vas a venir como Rey. Y hoy te reconozco. Te reconozco como Rey. Hay gente que piensa, no soy tan malo.
Hay gente que diga, bueno, todavía tengo tiempo. A lo mejor alguien dice, bueno, en algún momento me voy a acercar a Dios. O a lo mejor alguien dice, bueno, es que ya es demasiado tarde para mí. Yo ya no tengo nada. Y este ladrón nos está mostrando esto. ¿Qué tenía que ofrecer a Dios? ¿Qué podía ofrecer un ladrón que estaba siendo condenado por sus actos? ¿Qué podía ofrecerle a Dios? Ni siquiera las promesas. Y tú y yo no podemos ofrecerle nada a Dios. Y lo único que podemos decirle es, acuérdate de mí y ten misericordia de mí. Tú eres el único que puede tener misericordia. No importa lo que hiciste, no importa cuánto tiempo perdiste, no importa qué tan lejos llegaste, lo único que importa es que reconozcas a Jesús, que Él puede salvarte. Ahora te imaginas qué gozo en el cielo por ese hombre que se arrepintió. Ahora, deja ahí tantito Lucas y vamos a Juan, por favor. Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. Juan 19, 26. Y dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora ve esta escena. La madre de Jesús, María, frente a la cruz, viendo a su hijo que está siendo injustamente condenado, azotado, herido, sangrando, con la corona de espinas ahí y viendo morir a su hijo. Ninguna madre quiere ver a morir a sus hijos. ¿Alguien se anota? Y sin embargo, por una injusticia humana, una madre se estaba quedando sin su hijo. ¿Dónde está el sistema en ese momento? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban aquellos que habían convivido durante todos esos años? Todo lo que estaba alrededor era injusticia, era abandono, era dolor. Y en medio de eso, Jesús ve a su mamá. Y lo que ve Jesús es una madre que está siendo despojada, viendo morir a su hijo injustamente. Y hoy vemos a muchas mamás que están persiguiendo, que están buscando a ver en dónde encuentran a sus hijos. Y no hay sistema que las ayude, ¿no? O sea, es ridículo que no haya un sistema efectivo que ayude a las mujeres que están buscando a sus hijos. Y en esta escena increíblemente y profundamente rota por el pecado ocurre algo importante. Ve el corazón de Jesús viendo a su mamá, no centrándose en sí mismo, no centrándose entre que tenía que estar intercalando entre respirar, se sostenía con los pies, respiraba, y luego se sostenía con las manos para poder volver a respirar. Él no se centró en eso, sino que vio a su mamá y le dice, te voy a dar a alguien que te cuide. Voy a proveerte a alguien que te cuide. Y le dice,
a esta nueva relación de María y Juan. Juan ahora va a tener una persona a quien cuidar y le da una responsabilidad. Y María tiene ahora un hijo, y en medio de todo ese caos, Dios pone otra vez familia. Ahora a mí me gusta mucho el Salmo 27, me parece, que dice que Dios hace habitar en familia al que no tiene ninguna. Y me he topado con ese texto infinidad de veces, en la que hay gente que está en la iglesia, que no tiene familia, o que su familia le ha dado la espalda, o que la injusticia le ha alejado de ella, y de repente encuentra familia en la iglesia. Y encuentra eso que hace tanta falta. Y Dios restaura precisamente donde la injusticia está destruyendo, Dios está edificando. Donde hay familias rotas, donde hay relaciones quebradas, donde hay abandono, donde hay heridas familiares, donde hay soledad, Dios está obrando. Y Dios restaura, y Dios sana, provee cuidado. Y esto es algo que nosotros tenemos que ver. Porque si tú has experimentado esto en tu vida, necesitas saber que Dios no ha dejado de obrar. Y que Dios puede levantar lo que está caído. Que Dios puede conectar lo que se rompió y darte una familia donde hubo pérdida. Dios sigue obrando para restaurar. Vamos por favor a la cuarta, que es Mateo, capítulo 27, versículos 46. Mateo 27, 46. Y dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y déjame detenerme un momento aquí, porque esto es muy importante que lo tengamos claro. Mucho se ha hablado acerca de que si entonces, ¿por qué Jesús estaba diciéndole a Dios: ¿por qué me abandonaste? Y Jesús está llegando en este punto, al punto más grave, al punto más alto de la injusticia. Porque fue traicionado, abandonado, acusado con falsedad, condenado aunque no fue culpable, crucificado como un criminal, y en ese momento estaba cargando no solamente con la injusticia humana que había pasado ahí, sino que él estaba espiritualmente cargando toda la ira de Dios. Cosa que vamos a hablar dentro de 2 domingos. Cuando hablemos del séptimo sello en el Apocalipsis y cómo toda la ira de Dios vuelve otra vez a la humanidad. Pero vemos a Jesús clavado en la cruz, clamando y gritando: Dios, ¿por qué? ¿Por qué me desamparaste? Y pareciera como que, ¿dónde está el Dios? ¿Dónde está el Jesús divino? ¿Dónde está el Jesús que calmaba las tempestades? ¿Dónde está el Jesús que multiplicaba los panes? ¿Dónde está el Jesús que caminaba sobre el agua? ¿Dónde está ese Jesús en este lugar, en este momento? Simplemente Jesús estaba cargando completamente el pecado. Tratado como injusto, tratado como pecador, inocente, cargando la maldad que no le correspondía. Y justamente a través de ese sacrificio, a través de eso que estaba ocurriendo, vemos la redención de Dios para con nosotros, porque entonces
es justamente la sustitución de que Jesús estaba tomando nuestro lugar. Cuando nosotros definimos el pecado y lo decimos, que el pecado pone un abismo entre Dios y nosotros. Y Jesús estaba experimentando precisamente eso por primera vez en la eternidad. Él estaba siendo separado del Padre. Y Dios estaba permitiendo que Él cargara en sus hombros el juicio para que tú y yo no cargáramos con eso. Jesús estaba experimentando el abandono para que tú no tuvieras que vivir el abandono de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido apartado de Dios? ¿Cuántas veces te has sentido abandonado por Dios? Y déjame decirte que eso es una mentira que no debes de creer, porque Jesús sufrió eso para que tú y yo no lo sufriéramos, para que pudiéramos acercarnos con confianza. ¿Cuántas veces has pensado, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? ¿Dónde está Dios? Parece que no escucha mi oración, parece que no está. Pero necesitamos voltear a este momento de la cruz para darnos cuenta que Jesús ya pasó por ahí, que Jesús ya experimentó el castigo. Y si tú hoy te sientes lejos de Dios, no es que Dios esté lejos de ti. Debes de saber que que Jesús ya cargó esa separación. Que Él ya fue desamparado en la cruz para que tú no tengas que ser desamparado de una manera eterna. Para que tú y yo pudiéramos decir con confianza que la promesa de Dios que dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta de la dimensión de la cruz? Y lo que era mi injusticia, Dios lo sustituyó. Regrésate por favor a Juan 19. Juan 19, 28, y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y esto es precisamente una referencia del Salmo 69, 21, donde Jesús, después de que ha pasado azotes, la corona, ya llevaba horas colgado en la cruz, su cuerpo está desgastado. Y es que debes de saber esto. La cruz no era solamente una condena de muerte. La cruz era una tortura diseñada para experimentar el dolor. Por eso Isaías en el capítulo 53 dice, experimentado en quebranto. Y nosotros podemos ver que en medio de esa injusticia tan increíble, Jesús está diciendo esto, tengo sed. El hombre llevó al Hijo de Dios hasta el extremo físico, al sufrimiento total, reduciéndolo y humillándolo de la manera más vil. Y cuando tuvo sed, le dieron a beber vinagre. ¿Recuerdas la última vez que Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba? Y ese Jesús que había dicho esto, ahora él estaba sediento. Qué increíble que en medio de
de esta expresión de amor, cargando pecado, nuevamente Él se sustituye diciendo, ese vacío, esa sequedad, esa necesidad, yo también la estoy padeciendo por ti. El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Y qué pasa contigo y conmigo? Cuando tenemos sed, sed de justicia, nosotros podemos venir a Él y no nos va a dar vinagre. Digo, nunca he probado vinagre. Pero lo que sí sé es que cuando venimos a Él y podemos experimentar plenitud, podemos experimentar satisfacción de Dios, podemos experimentar la vida. Mucha gente vive vacía, mucha gente vive sedienta, mucha gente busca algo que los llene, que los satisfaga, se tratan de llenar de cosas que no los satisfacen y Jesús tuvo sed. Pensando que tú y yo necesitamos ser saciados. Y el texto dice, ven a mí y bebe, y el que beba de esta agua, refiriéndose al pozo, dice, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, de su interior correrá ríos de agua viva. Ahora no sé si tú estás buscando en lugares equivocados o estás tratando de apagar sed, pero Jesús sacia con agua que da vida. Jesús es el único que puede saciarnos. Ahora, en medio de esta escena, en el versículo 30, por favor. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora Jesús dijo, tetelestai. La palabra tetelestai quiere decir, ya está pagado todo y no es necesario que se haga nada más ni que se le agregue nada más. Todo eso dice. Tetelestai significa que si tú tenías una deuda, está borrada. Tetelestai significaba que ya no podías tú agregarle más a la cuenta. Y en el momento en el que Jesús está diciendo consumado es, cuando todo el sistema parecía corrupto, o es todo este sistema corrupto que lo había condenado injustamente, y que había dicho, pudo haber pensado así de, bueno, ya ganamos. Jesús está diciendo, ya pagué todo. Oye, pero es injusto. Sí fue injusto, pero ya lo pagué todo. Lo que el hombre pensó que era el final, para Jesús estaba diciendo, ya está todo pagado, ya está consumado. Para lo que vine, para poder redimir al hombre, ya está consumado. Para poder saciar o satisfacer la ley de Dios, para eso vino Jesús. Él vino para cumplir la ley. Y Él no estuvo diciendo ahí, ya perdí, bueno, ya me mataron, bueno, ya se acabó todo esto, así de pues ya no hay más. No, Él estaba diciendo, toda la obra está completa. Ya no hay nada pendiente. Ya está todo hecho. Todo el acto de injusticia ahora fue tornado en justicia, satisfecho delante de Dios. Y el precio de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él. Ya no hay más
injusticia que perseguir, porque ahora todos somos hechos justos delante de Dios. Fue por causa de esto que nosotros realmente nos podemos presentar delante de Dios. Te decía al principio, poder entrar delante del trono, delante del lugar santísimo, donde está la misma presencia de Dios, y no tener miedo de que caigamos muertos por causa de nuestro pecado. Jesús en este momento estaba diciendo, no importa la manera en la que tú estás viviendo, ya no puedes esforzarte más, ya no puedes hacer más, ya no puedes portarte mejor, ya no puedes ganarte más el favor de Dios, ya está consumado. Jesús dice, ya se acabó. ¿Cómo puedes ganarte algo que ya se te fue dado? ¿Cómo puedes hacer algo más que creer lo que Dios ya hizo? Rendirte por completo a este escenario y decir, Señor, gracias porque me has dado vida en medio de mi muerte, de lo que yo merecía morir. A veces creemos esto de una manera intelectual, pero seguimos viviendo como si todo dependiera de nosotros. A veces pensamos que necesito hacer más para encontrar el favor de Dios. Y Dios nos está diciendo esto. La injusticia del hombre fue el lugar donde Dios obró para terminar su justicia, para que hubiera redención. Fue en este momento en el que nosotros podemos ver con confianza que no hay más que agregar. Consumado es. Todos los juicios terminan en un veredicto, en una sentencia, en una condena. Y Jesús estaba diciendo, con esto estoy pagando la condena. Ya no hay más juicio. Ya no hay condenación. Si tú estás en Cristo, ya no hay más condenación. Si tú estás en Cristo, ya no hay nada más que te pueda perseguir. Todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros, fueron pagados por medio de Jesús, diciendo, ya fue consumado, ya está pagado, ya no hay más. Por eso podemos decir, somos nueva criatura en Cristo. Porque ya no hay nada más que me condene. Vamos por último, por favor, a Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. Desde el versículo 44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Te das cuenta? Ahí podemos entrar al lugar santísimo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. La obra completa de Jesús termina con Jesús viendo al Padre y diciéndole, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí ya no era otra cosa más que la rendición total de Jesús, dando su vida completamente. Jesús no perdió
No perdió la vida, Él la dio. Y este acto completo de Jesús entregando su vida al Padre, diciéndole: aquí está mi espíritu, toma mi espíritu, es dependencia completa en quién es Dios. Y decirle al Señor: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y déjame decirte esto: si tú has vivido y has experimentado injusticia en tu vida y hemos ido como en este caminar, en este momento, déjame decirte, lo único que te resta decir es: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. La injusticia del hombre no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Lo natural cuando vivimos en injusticia es endurecernos, es dejar de confiar, es perder la fe. Pero cuando nosotros vemos a Jesús, que en medio de la injusticia del hombre, Él entrega su espíritu a Dios y logra confiar. Y ese es el camino que tenemos, en el que podemos descansar en el Padre por esa obra perfecta, en que podemos poner realmente nuestro espíritu en las manos de Dios para encontrar redención de mis pecados, de mi vida, de la injusticia. Y no porque tengamos nosotros algo, sino porque podemos descansar en la obra que Jesús hizo. En las manos de Dios podemos descansar, que ahí hay redención. La injusticia no define el final. Jesús confió y entregó todo en sus manos del Padre. Y tú y yo tenemos esta oportunidad de ver cómo Dios redime cada parte de nuestra vida. Cómo Dios puede transformar cada área de nuestro corazón. Cómo Dios puede ir trayéndonos de gloria en gloria. Desde el sacrificio perfecto de Jesús hasta que nosotros podamos entregar nuestra vida por completo a Él. En la que podamos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias. Gracias porque me redimiste. Gracias porque me diste esta vida. Con injusticia sí, pero toda la injusticia tú la redimiste para tu gloria. Y lo que eran mis pecados, que me apartaban de ti, ahora yo puedo entender y puedo tener esa comunión contigo, acercándonos con confianza ante el trono de su gracia, porque ahí encontramos gracia. Juan 1:14, vimos su gloria lleno de gracia, porque podemos recibir su amor y únicamente su amor. Y de esto nos habla el sacrificio, que podemos verdaderamente descansar en una obra redentora, en una obra que vino a transformar la manera en la que nosotros vivimos y conocemos al Padre, que vino a transformar la manera en la que nosotros nos vinculamos con Dios y podemos decirle al Señor: Señor, aquí está mi espíritu y aquí está mi vida, y ahora yo puedo vivirla y vivirla para ti. ¿Qué te parece si te pones de pie? Vamos a orar.